Escuché la voz que viene del cielo, es la voz de mi Señor, de mi Padre bueno. Es la voz de mi Señor, de mi Padre bueno. Escuché la voz que viene del cielo, escuché la voz que viene del cielo, es la voz de mi Señor, de mi Padre bueno, es la voz de mi Señor, de mi Padre bueno. Me rodeaste de riquezas, me llenaste de esperanza, todo lo que yo he logrado es porque en ti tuve confianza. Hoy les dejo ver al mundo mi manera de ser, les digo que hablo contigo y no lo pueden creer. Escuché la voz que viene del cielo, escuché la voz que viene del cielo, es la voz de mi Señor, de mi Padre bueno, 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 es la voz de mi Señor, de mi Padre bueno. Con lo que llevo vivido, hasta ahora voy ganando. No hago ruido ni alboroto, con mis hechos voy hablando. Si me miras a los ojos, podrás ver mi corazón, podrás ver que yo no miento cuando hablo de Dios. Escuché la voz que viene del cielo, escuché la voz que viene del cielo, es la voz de mi Señor, de mi Padre bueno, 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 es la voz de mi Señor, de mi Padre bueno. Es la voz de mi Señor, de mi Padre bueno, 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 es la voz de mi Señor, de mi Padre bueno. Escuche la voz. Alabado sea Dios, bendito sea el Señor. Hemos tenido un poco de dificultad en la transmisión, pero ya he retornado nuevamente. Parece que hubo una dificultad aquí en el computador, se reinició y estamos como comenzando desde el comienzo. Le pedimos disculpas a nuestros amados hermanos y hermanas que ya estaban conectados, y es como si comenzáramos el programa de nuevo. Dios los bendiga, amada hermano y hermana. Comenzamos como desde ahora, en este momento. Oramos a Dios para que el Señor tome control de esta señal, que pueda fluir en la importancia, aleluya, de estar atento. De alguna manera son, como dicen, gajes del oficio, pero el Señor, el Espíritu de Dios, toma el control en estos momentos de estos aparatos, de esto aquí que nos permite transmitir el mensaje de Dios de una manera responsable, de una manera sana. Pedimos nuevamente disculpas y nuevamente en el aire retomamos donde habíamos quedado. Realmente nos sentimos como un poco apenados. Bendito sea el Señor. Hablamos de los temperamentos y es necesario
que aún en las circunstancias difíciles, más incómodas, los hijos y las hijas de Dios entiendan que el Señor tiene control de las cosas y por algo sucede. Dice la Escritura que los que aman a Dios, conforme su llamado, los que lo aman, todas las cosas le ayudan para bien. Y yo sé que si esto sucedió, es porque Dios tiene un propósito maravilloso. Le damos alabanzas al Rey. Continuamos con el temperamento sanguíneo. Quedamos allí. El temperamento sanguíneo, hablamos de las características de fortaleza que tiene este temperamento. Es más, debiéramos tener un poquito de este temperamento nosotros en cada momento de nuestra vida. Saber de que hay que ser alegre, hay que ser amistoso. El hijo y la hija de Dios debe irradiar y manifestar no solo el amor de Dios, sino la empatía de Dios. Nosotros como siervos de Dios debemos ser empáticos, más aquellos a los cuales Dios ha llamado a ministrar en la predicación, o a visitar, o a llegarse a las comunidades para llevarles este mensaje precioso, sanador y liberador que solo viene del cielo a través de la palabra de Dios. Por eso este temperamento nos ayuda mucho en su fortaleza. Ojalá pudiéramos copiar muchas de estas cosas. ¿Por qué? La Biblia dice en el libro de Eclesiastés, y es una frase que siempre yo manifiesto, y es: se cogen más moscas con una gota de miel que con un barril de vinagre. Alabado sea Dios. Entonces dijimos que íbamos a hablar sobre las debilidades de este temperamento. Y una de las debilidades tremendas del temperamento sanguíneo es que es voluble. O sea, en un momento puede estar arriba y en un momento puede estar abajo. O sea, es cambiante. Las circunstancias a veces lo golpean tan fuerte que las personas tienden a tener un estado de ánimo voluble. También son muchas veces, por su naturaleza de alegría, de espontaneidad, son impulsivos. Son impulsivos, y eso está en su naturaleza, en su biología. A veces actúan por impulso. Y si nosotros miramos las escrituras, los evangelios, encontramos a uno de los discípulos de Jesús que manifestaba esta característica, y era el apóstol Pedro. Pedro tenía cosas tremendas, fortalezas tremendas, pero una de las cosas que a él no le favorecían era que era impulsivo. Y en algunos momentos, cuando leemos los evangelios, encontramos al apóstol manifestando esta emoción, impulsivo. Muchas veces la impulsividad lo lleva a ser a veces violento, a veces lo llega a ser indisciplinado. Bendito sea el Señor. Muchas veces exagerado. A veces está tan alegre que quiere que todo el mundo alrededor esté como él, a la altura de la alegría. Y a veces exagera. También muchas veces, y esta es una de las cosas que hay que trabajar de este temperamento, y es: son inestables. Entonces, aparte de las fortalezas, vemos que las debilidades, una de las cosas que más predomina es cuando ellos están pasando por una prueba, por una dificultad. En un momento dado pueden echar para atrás y echar para adelante. Son personas que necesitan a otro para aconsejarlos. Miramos en algunos aspectos de la vida de Pedro. Recordemos aquel momento cuando están los discípulos en la barca y el Señor va llegando a ellos caminando sobre las aguas, manifestando su poder sobre la naturaleza. Cristo viene caminando sobre las aguas. Ellos están en la barca atemorizados, están llenos de pánico. Hombres acostumbrados a la tempestad en el mar, ahora hay una tempestad diferente a la que ellos conocen. Y esta tempestad lo hace estar ellos temblando de miedo, de pánico. Sin embargo, cuando Cristo viene caminando sobre las aguas, la Biblia nos enseña de que ellos vieron no al Señor, dijeron un fantasma.
¿no? De lo fuerte que era la tempestad, el viento. Ellos no veían al Señor, vieron un fantasma. Pero cuando Cristo les habla, le dice: no temáis, soy yo soy. Ese yo soy siempre traes certeza. Yo soy, no temáis. Entonces ellos se lo quedan viendo, y solamente solo Pedro se atreve a decirle: si tú eres, manda que yo vaya a ti. Imagínense, impulsivo, manda que yo vaya a ti. Y el Señor lidiaba también con el temperamento de Pedro. Eran muchos los discípulos de Jesús, pero realmente la Biblia nos enseña que prácticamente los 12 fueron los más íntimos del Señor, y cada uno de ellos tenía un temperamento distinto, diferente. Y Cristo pudo sacar de ellos lo mejor, los hizo crecer en sus fortalezas y trabajó sus debilidades. Pero cuando él, por impulso, porque algunos dicen: no, Pedro en un momento de fe. No, por impulso, porque él también estaba temeroso. Pero cuando vio al Señor y escuchó la voz del Señor, se llenó de valor y salió y caminó. Y dice la Escritura que cuando comenzó a caminar, tenía sus ojos puestos en Cristo. Hermano, y nosotros cuando tenemos los ojos puestos en Cristo, hermano, las cosas van marchando conforme el propósito de Dios. Pero cuando él miró alrededor y vio las circunstancias que le estaban rodeando, a pesar de que Cristo estaba en esa circunstancia, tuvo temor y dudó. Y esa es una de las cosas de este temperamento, que son inestables, volubles, y en algún momento dado se llenan de pánico, se llenan de temor. Entonces este es un temperamento que en sus debilidades hay que trabajar esas áreas: la impulsividad, la inestabilidad. Muchas veces son exagerados, son indisciplinados. Son difíciles de encauzarlos para que lo que comienza lo terminen. Encontramos en nuestra vida personas así, que arrancan con un entusiasmo un proyecto, pero en el camino, de acuerdo a todo lo que se le va presentando, estas personas comienzan a desmotivarse, porque son muy dados a caminar por vista. Aunque muchos tienen ese don de fe, son confiados, pero cuando las cosas no comienzan a alinearse conforme el plan que ellos tienen, empiezan a tener inestabilidad y indisciplina. Entonces, nosotros, conociendo estas debilidades de este temperamento, sabemos que hay que llevarlas al altar de Dios, porque en el altar de Dios es donde el Espíritu Santo comienza a perfeccionar nuestro temperamento. Sabemos nosotros que el amor de Dios nos guía a toda verdad inicialmente, y la primera verdad que encontramos es la persona de Jesucristo. Y en la persona de Jesucristo encontramos el amor perfecto del Padre y también el amor poderoso del Espíritu Santo. Por eso este temperamento, a pesar de todas estas fortalezas maravillosas, también tiene esas debilidades. Y no es que sean como para que la persona diga: pero bueno, es bueno ser alegre, es bueno ser amistoso, entusiasta, confiado, simpático, comprensivo, atento. Es bueno, pero detrás de eso hay cosas que hay que trabajar. Y en las manos de Dios, Él nos toma y nos perfecciona. Bendito sea el Señor. Ya vemos que tanto el colérico como el sanguíneo son temperamentos extrovertidos, porque cuando el sanguíneo echa para atrás, todo el mundo se da cuenta. Cuando él está inestable, tiene temor, él lo manifiesta, él lo dice, casi lo grita, porque es un temperamento en el cual, tanto en la fortaleza como en las debilidades, se manifiesta externamente, ya sea con las palabras, ya sea de alguna otra manera. Él manifiesta externamente lo que está sintiendo. Son personas que desde niño
Hay niños que la mamá les está hablando, los está corrigiendo, y en algún momento dado tan incómodo que ellos manifiestan con gritos, hablan duro para que le atiendan, necesitan atención constante. Y cuando somos pequeños, cuando nuestros padres conocen a Dios o tienen temor de Dios y nos disciplinan conforme la palabra de Dios, desde pequeños se puede moldear a través de la palabra y del Espíritu Santo las debilidades de este temperamento. No solamente moldear, sino a quitar. Hay que enseñarles a tener paciencia, hay que enseñarles a controlarse, hay que enseñarles disciplina. En el hogar es donde nosotros podemos aprender disciplina. Por eso, cuando estamos trabajando el carácter es un conjunto en el cual están los temperamentos, los hábitos aprendidos, más comportamiento. Esto muestra en el individuo lo que es su personalidad. Y nosotros tenemos que entender que en la personalidad del hombre de Dios y la mujer de Dios debe primar el Espíritu Santo, el carácter de Cristo. Alabado sea Dios. Vamos a entrar ahora en los dos siguientes temperamentos, que de alguna manera son muy distintos y diferentes de lo que hemos hablado. Ya son temperamentos introvertidos, o sea, no se logran ver a primera vista. Son comportamientos internos que a veces la persona no manifiesta, sino a través de un consejo, a través de una palabra. Y muchas veces cuando manifiestan estos temperamentos, nosotros decimos: wow, yo no sabía que tú eras así, porque se guardan las cosas. Y vamos a comenzar por uno de los temperamentos introvertidos, que es el temperamento melancólico. En este temperamento entendemos nosotros de que, como tanto el colérico y el sanguíneo, tiene bastante fortaleza, pero también, alabado sea Dios, tiene sus debilidades. Y una de las características del temperamento melancólico, alabado sea Dios, se define de esta manera: son personas que tienen un profundo, son profundamente críticas, son profundamente reflexivas, pero también son profundamente creativos. Las personas melancólicas pueden llegar a ser perfeccionistas, sensibles y propensas a cambio de humor. Entonces, para conocer una persona que tiene este temperamento, vemos personas que siempre están criticando, están evaluando. Pero no podemos decir la crítica como algo malo, porque cuando la crítica es constructiva, es buena. Porque hay dos tipos de crítica: la constructiva y la destructiva. Nosotros, como hijos de Dios, llenos y guiados por el Espíritu Santo, siempre vamos a manifestar una crítica constructiva de la mano de Dios. Son tremendamente reflexivos. O sea, ellos no dan un sí por darlos. Ellos, para dar un sí o aceptar una situación, primero lo piensan. Son de aquellas personas que te dicen: bueno, mañana hablamos, déjame orar, déjame consultar a Dios. Son así. Y todo lo que van examinando de la vida y van caminando en la vida, ellos van reflexionando, y profundamente, en una reflexión superficial. Para la persona de temperamento melancólico, esa persona reflexiona profundamente, aún cuando están en el colegio o en la universidad. Son personas con una búsqueda, una investigación profunda, que decimos nosotros cuando, si usted en algún momento dado de su vida tuvo un amigo o una amiga en la universidad o en el colegio que no se contentaba con solamente lo que decía el profesor en clase, sino que iba más allá. Son profundamente críticos, reflexivos, pero también creativos. Pero en los detalles de este temperamento melancólico,
hay una característica, y es que estas personas son muy tímidas. Por eso hablamos de la parte que son introvertidos. No lo manifiestan, y si lo manifiestan aparte, con un grupo de confianza de ellos. Entonces abren su boca y expresan lo que piensan, lo que han observado o lo que han investigado. Pero también son personas que tienen una creatividad, Dios mío, y encontramos en este tipo de temperamento gente que generalmente son inventores, son en la parte de empresa, son personas que son innovadores, son muy innovadores, son perfeccionistas, no se conforman con lo que tienen, sino que lo llevan hasta un punto donde no hay nada que hacerle. Y hay que entender que esta es una biología natural de estas personas. Alabado sea Dios. Bendito sea el Señor. Damos gracias a Dios. Una de las fortalezas de este temperamento melancólico, y no se vaya por la palabra melancolía, porque el temperamento melancólico, bendito sea el Señor, es un temperamento natural y biológico que abarca lo que es la parte no solo de la genética, sino también la parte de lo que es los hábitos aprendidos desde pequeño. Y son personas que usted les mira el rostro y de alguna manera no logra descifrar de alguna forma, siempre lo va a ver en un estado como quieto, como que pobrecito, como que siente uno como que lástima y cuando le ocurre algo, tienen un rostro, tienen una expresión, tienen una actitud que provoca a uno como que, oye, pero ven acá, ¿qué te está pasando? Uno siente como dolor, y muchas veces son cosas pequeñas, no son cosas muy trascendentales. Entonces esto se da en este temperamento, pero vamos a hablar, hermano y hermana que me escucha, de las fortalezas, porque también tienen sus fortalezas. Son muy sensibles, son sensibles a tal punto que son personas que llegan a un lugar, bendito sea el Señor, y de alguna manera perciben en el ambiente o en las actitudes del grupo que está alrededor de ellos cómo está la atmósfera, qué está pasando. Son de los que llegan a un lugar y todo el mundo está distraído, pero ellos siempre llegan y algo sienten y dicen, ¿qué pasa? ¿Qué pasó? Siempre son sensibles. También son sensibles en su sentir, en sus emociones, en sus sentimientos. Estas personas, cuando son tocadas, son heridas, escuche bien, pastor y pastora, líder, son heridas, caen al piso, caen al suelo, caen al fondo, porque son muy sensibles. Y muchas veces uno dice, pero usted, ¿por qué se está dando mala vida por eso? Pero para uno no tiene importancia, pero para ellos sí, son sensibles, son creativos, ya lo hablamos, son idealistas, soñadores, pero tiene una fortaleza maravillosa, que a pesar de ser sensibles, creativos, idealistas, son leales, son personas que nunca, tiene que ser algo fuerte, te vayan a traicionar. Ellos están contigo hasta el final. Ellos están contigo hasta lo último. Es más, su lealtad es tan fuerte y tan poderosa que llegan hasta poner su vida por ti en una amistad. Tener una persona con este temperamento de amigo, cuenta que es un amigo que está allí para la buena y para la mala. Esto muestra este temperamento. Son habilidosos con las manos. Usted ve una persona en su comunidad, en su familia, en la iglesia, que con las manos hace magia, hace cosas, disculpe la palabra, hace cosas maravillosas. Si es un cocinero, una cocinera, o va a hacer una obra manual, Dios mío, son cosas impresionantes. Tienen una habilidad nata, natural. Bendito sea el Señor. También son minuciosos. No se les escapa detalles. Son delicados, son abnegados
Y una de las características de este temperamento es que son analíticos. No tragan entero, como dicen por ahí. Todo lo analizan de tal manera que ellos son generalmente, siempre están en trabajo como auditores, investigadores. Siempre tienen una tendencia a buscar este tipo de empleos, de trabajo, porque ahí se sienten ellos muy bien, ahí se desarrollan plenamente. ¿Por qué? Porque son analíticos. Analíticos. Bendito sea el Señor. Si usted en su iglesia tiene una persona con esta fortaleza, dele las gracias a Dios. Sensible, creativo, leal, habilidoso, minucioso, delicado, abnegado y analítico. Analítico. Y en las características de los temperamentos de los discípulos, habían algunos que eran así. Recuerde usted por lo menos el caso de Natanael, cuando le hablaron de Jesús. ¿Qué dijo Natanael? ¿Saldrá algo bueno de Nazaret? ¿Será que saldrá algo bueno de Nazaret? Porque tenía Nazaret, la tierra donde estuvo Jesús, mala fama. Entonces él dice, ¿saldrá algo bueno de allá? Y cuando Jesús lo confronta y le dice que no había otro israelita con una personalidad tan estable, tan vertical como Natanael, él se sorprende, porque le dice, cuando estabas en la higuera yo te vi. Pero Natanael no sabía que estaba hablando con el autor de la vida, que no solamente lo vio, sino que escuchó sus pensamientos, escuchó sus palabras. Bendito sea el Señor. Estas personas con este temperamento melancólico, alabado sea Dios, son personas, aleluya, en una comunidad, son personas que embellecen, son personas que se encargan de los adornos, son personas que en el mínimo detalle, todo, a la gente se va por lo que se va a hacer, pero ellos están mirando qué hace falta, qué quedó mal, qué se puede reemplazar, qué se puede ahorrar. Siempre ellos tienen en su mente esta parte, analizar, coordinar. Siempre cuando los colocan en lugares donde ellos puedan desarrollar sus habilidades, vemos nosotros que son de grande bendición. Muchos de ellos trabajan la parte que tiene que ver con el sistema, con la electrónica. O sea, los ve uno metidos en cosas complejas que para otros es difícil, pero para ellos es fácil, porque es una naturaleza, una biología, una genética que Dios estableció en este temperamento para estas personas. Por eso la diferencia es maravillosa, de encontrarnos con personas que tienen estas características, esta fortaleza, es de grande bendición. Son personas que se dedican a cierto tipo de trabajo o cierto tipo de actividades que uno se sorprende y dice, wow, claro, porque eso Dios lo colocó en esta persona. Y el conocer este tipo de personas nos da a nosotros gozo y alegría. Pero así como hablamos de las fortalezas, también vamos a hablar de las debilidades de este temperamento. Alabado sea Dios. Saludo a mi hermano Enrique Reyes. Bendiciones, Quique. Dios te guarde y te bendiga. Una de las debilidades más fuertes que de alguna manera tienen estas personas que tienen este temperamento es que son muy susceptibles. La palabra susceptible es más que sensible, o sea, todo lo que escuchan en el lugar donde están se lo toman para ellos, se lo toman personal. Así no hayan dicho ellos, nadie lo haya señalado, lo que se está hablando se lo toman para ellos. Son susceptibles. Cualquier cosita son variables y muchas veces llegan a caer en negatividad. Todo lo ven oscuro, lo ven gris. No, pero fíjese que esto sí se puede hacer, y ellos siempre, no, pero que falta. Mire, las cosas en ellos, como ellos miran el panorama, muchas veces
lo miran gris, lo miran oscuro. Ellos muchas veces se encuentran en un callejón sin salida y piensan que el mundo está totalmente en contra de ellos. Y hay personas con este temperamento que muchas veces se aíslan, se ponen por allá, no se acercan. El melancólico nunca se va a acercar, él hay que buscarlo. Me recuerda la parábola de la oveja perdida. Se salió del redil. Ellos se aíslan. Si usted no los busca, no los anima, ellos están allá con toda la fortaleza, pero no se acercan. Son personas que hay que estar buscándolas, tomándolas, aconsejándolas, de alguna manera tratando con todos sus paradigmas que tienen en su mente, su corazón. Por eso cuando ellos llegan al Señor, para ellos de grande bendición, porque a través de la oración, del ayuno, de la vigilia y de la meditación de la palabra y del conocimiento de la palabra, ellos logran derribar barreras en su vida que los tienen atados. Cuando el melancólico es desatado de todas sus debilidades, son de grande bendición. Otra debilidad que tienen los melancólicos, que muchas veces son personas que son vengativas. Les cuesta, hasta así como el colérico, perdonar. No son inflexibles, vengativos e inflexibles. O sea, no ceden fácilmente. Por eso cuando llegan al Señor, el poder del Espíritu Santo va arrancando estas debilidades que realmente a ellos les causa dolor y aflicción. Porque cuando ellos conocen la verdad de Cristo, ellos saben que aquellas actitudes que ellos manejan y que ellos sienten en su corazón les es de estorbo para crecer en el Señor. Por eso la necesidad que personas con este temperamento lleguen a los pies del Señor. Y es cuando ellos comienzan realmente a ver y a sentir la bendición de este Cristo poderoso que puede transformar, quiere transformar, y el único que lo puede transformar a ellos es Cristo Jesús. Entonces ellos se van alimentando de esa presencia del Espíritu, y esta presencia del Espíritu los va ayudando a ir renunciando y a ir dejando estas debilidades. Y al final, una de las debilidades del melancólico, y déjeme decirle algo, casi no es perceptible, pero es perceptible cuando hay momentos donde se le pide que coopere, que colabore, que dé, y ahí vemos que tiene una característica, una debilidad fuerte, y es que son egoístas. Allí muchas veces las personas no entienden de que su egoísmo parte de un temperamento, de una genética que posiblemente no solamente vino en su biología, sino que también fueron hábitos aprendidos, posiblemente en su casa, en su hogar, en su familia. Fueron personas de que para obtener ciertas cosas tenían que batallar con sus hermanos y hermanas, y comenzaron a aprender el hábito de no dar. Hay personas que para dar es difícil, es duro, es fuerte. Es más, muchas de estas personas, una de las cosas que les da tropiezo para llegar a Cristo es cuando comienza a escuchar la parte que tiene que ver con diezmo y ofrenda. Eso los detiene a ellos, es una barrera. Pero cuando ellos comienzan a abandonarse y a rendirse al Señor, comienzan a entender que es más bendición para su vida dar que recibir. Y entonces esta debilidad va cayendo por sí sola cuando ellos caminan de la mano, cuando encuentran un ambiente o un pastor o una pastora o un mentor o un líder que les entiende, que en el momento ellos tienen esa dificultad, pero esa dificultad no les impide a ellos recibir el amor de Dios, recibir la manifestación del Espíritu Santo, sino que el trato de Dios con ellos, así como con el colérico y como el sanguíneo, también es de amor, de comprensión, pero también de enseñanza. Antes de continuar, vamos a escuchar una alabanza
Y nuevamente pedimos disculpas porque se cortó la transmisión y la hemos retomado con la ayuda de Dios. Escuchemos esta alabanza para la gloria de Dios. ¡Aleluya! Oh Dios, queremos ser ese pueblo. Cuán bello es el Señor, cuán hermoso es el Señor, cuán bello es el Señor. Hoy le quiero adorar. Cuán bello es el Señor, cuán hermoso es el Señor, cuán bello es el Señor. Hoy le quiero adorar. La belleza de mi Señor nunca se agotará. La hermosura de mi Señor siempre resplandecerá. La belleza de mi Señor nunca se agotará. La hermosura de mi Señor siempre resplandecerá. Ahora vamos a escuchar únicamente a las mujeres cantando cuán bello. Cuán bello es el Señor, cuán hermoso es el Señor, cuán bello es el Señor. Hoy le quiero adorar. Todos los hombres canten conmigo. Cuán bello es el Señor, cuán hermoso es el Señor, cuán bello es el Señor. Hoy le quiero adorar. Todos juntos vamos a declarar su belleza. La belleza de mi Señor nunca se agotará. La hermosura de mi Señor siempre, siempre resplandecerá. La belleza de mi Señor nunca se agotará. La hermosura de mi Señor siempre, siempre resplandecerá. Oh, la belleza de mi Señor nunca se agotará. La hermosura de mi Señor siempre resplandecerá. Oh sí, la belleza de mi Señor nunca se agotará. La hermosura de mi Señor siempre resplandecerá. Vamos a decirle a Él que Él es hermoso. En tu propio cántico empieza a levantar tu voz y decirle: Señor,
Tú eres bello, Señor, y eres hermoso. Estamos saludando allá en La Bonga a mi querida esposa Carmen Custodia, a mi nuera Lore Ruiz, a mi nieto Matthew Joseph, a mi amigo Edgar Zuluaga y a todos aquellos que de alguna manera son mis vecinos. Dios los bendiga grandemente. Retomando la enseñanza, hablando del carácter melancólico, podemos entender de la diversidad que hay en cada individuo desde el momento que nace y se va formando a través de su caminar en la vida, y que muchas veces su temperamento lo va definiendo, lo va guiando hacia un destino de éxito o un destino, aleluya, de destrucción o de problemas. Cuando estos temperamentos de los cuales hemos estado compartiendo se rinden a Dios, se rinden al altar del Señor, vemos como el Espíritu Santo, que conoce al hombre profundamente. Hay un pasaje de la Escritura donde Jesús manifiesta que no era necesario que alguien le contara sobre alguien porque Él conocía a todos los hombres. Quiere decir que el Señor Jesucristo, mientras estuvo en la tierra, Él distinguía estos temperamentos, estas fortalezas y estas debilidades. Y a pesar de las circunstancias que rodeaban su ministerio, Él sabía trabajar y aprovechar y sacar adelante estas personas, no solamente por sus fortalezas, sino por sus debilidades. Dios es un Dios de orden. Y déjeme decirle en esta tarde, de una manera saludable, hay que conocer cuál es nuestro temperamento y cuáles son nuestras debilidades y nuestras fortalezas. Cuando tú te conoces, puedes aprender a conocer a otros. Por eso nunca podemos dar si no hemos recibido primero. La Biblia dice y enseña, el Señor hablando, que más bienaventurado es dar que recibir. Somos llamados a dar de lo que hemos recibido de Dios. Y una de las cosas que tenemos que tener en cuenta delante de Dios es aprender a conocernos, aprender a saber cómo somos, y también saber que hay otros diferentes a nosotros, a los cuales tenemos que no solamente respetar, tolerar, sino también amar. Y ahí es donde está el centro de este mensaje, que a pesar de que hay una diversidad de temperamentos, impera sobre ellos el amor de Dios. Ahora vamos a entrar al temperamento flemático. Muchas veces en este temperamento podemos reconocer en sí que es un temperamento, no es muy fácil. Alabado sea Dios, porque este temperamento se mueve en muchos lugares de nuestro país y son temperamentos que nos enseñan que hay que hacer cambios en nuestra cultura, porque la cultura de los países y de los pueblos deben estar alineadas con el propósito de Dios. Esta mañana escuchaba a un pastor decir que un pueblo es progresista no por lo que hacen sus dirigentes, sino por su relación con Dios, su temor y su caminar con el Creador. El progreso de los pueblos no viene por lo que hacen y hacen y hacen, o por los conflictos internos y externos que tienen. No, es como caminan en el mundo espiritual de la mano de Dios. Hay pueblos rendidos a Dios, y vemos en la historia de la humanidad cuántas bendiciones tuvieron estos pueblos. Pero no me quiero desviar de la enseñanza de la fortaleza. El temperamento flemático se caracteriza, escúcheme bien, hermano
y mire bien, porque este es un temperamento que está muy arraigado en nuestra cultura. Temperamento flemático. El temperamento flemático y el temperamento amorfo se unen, porque ambos, o sea, son muy idénticos. Digamos que el temperamento flemático definido internamente es un temperamento amorfo. Entonces comenzamos por las características de este temperamento y apenas comienza a describirlo, usted se va a dar cuenta de muchas cosas. Primeramente es un temperamento, bendito sea el Señor, que también tiene fortaleza, pero también tiene debilidades. Y vamos a mirarlo de una manera clara, inteligente y sabia. Este temperamento se caracteriza por ser tranquilo, calmado y relajado. Vuelvo a repetirle: tranquilo, calmado y relajado. Ahora váyase a Colombia. ¿En qué lugar de Colombia usted ve que la gente es tranquila, calmada y relajada? No me diga, no me vaya a escribir. Ya sabe, ¿verdad? Hay características de temperamento en muchos lugares de nuestro país. Son buenos negociadores. Aleluya. Quieren paz y evitan conflictos, pero a veces parecen apáticos y carentes de motivación. Son personas que se acomodan. Son personas que no les gusta soñar. Son personas que quieren que las cosas que están alrededor solitas se desarrollen sin intervención de ellos. Pero cuando se desarrollan sin intervención de ellos, ellos quieren el beneficio de ese desarrollo sin haber hecho absolutamente nada. Alabado sea Dios. Alabado sea Dios. Bendito sea el Señor. Es un temperamento bastante abundante. Los temperamentos abundan de acuerdo, como les comentaba en una de las enseñanzas, creo que era el miércoles, en algunas regiones colombianas, de acuerdo a la cultura. Nosotros sabemos que nuestro país tiene cultura y subcultura y anticulturas, pero este temperamento está muy arraigado en nuestra cultura. Vuelvo a repetirlo nuevamente: se caracteriza por ser tranquilo, calmado y relajado. Y uno puede decir: oye, qué temperamento tan chévere, ¿verdad? Oye, yo quisiera ser así. Pero no, es un temperamento que tiene, a pesar de tener esta fortaleza, que no se despeluca, que no se intranquiliza, tiene sus debilidades muy fuertes. No aportan mucho en la comunidad y no aportan mucho en la sociedad. Solamente lo requerido o lo necesario. No jalan, no empujan. Hay que traerlos, algunos de estos personas que tienen este temperamento. Prácticamente hay que mantenerlos cargados a veces. A otros hay que estar jalándolo, empujándolo, llevándolo. Es cosa seria, porque esa es la biología y la genética de este temperamento, y es un temperamento introvertido. Yo a veces me he dado la tarea de ir al parque de aquí de Sabana Grande y me he sentado, a veces llevo a mi nieto a distraerse y observo a las personas que están en el lugar. Llegan muchas personas, muchachos, a jugar y todas esas cosas, pero yo observo en las personas que muchos ya ancianos, otros ya más adultos, manifiestan este tipo de temperamento. Son tranquilos, son calmados y son muy relajados. Y uno dice: oye, qué chévere, quisiera ser así, relajado. Pero en la vida hay de todo. O sea, lo introvertido y lo extrovertido, Dios lo dio para que nosotros pudiéramos mirar no solo su amor y su orden y su sabiduría, sino tomar de cada uno de estos temperamentos un poquito.
no ser demasiado calmado, demasiado relajado, porque ser demasiado calmado y relajado son personas que no aportan, sencillamente están allí. Lo que sucede y se desarrolle, ellos no van a aportar, ellos hay que enseñarlos a aportar. Por eso cuando estas personas con este temperamento llegan a las iglesias, muchas veces duran mucho tiempo asistiendo, sentados, escuchando. Entonces tiene que venir alguien a animarlo. Venga, hermanito, ¿usted qué le gustaría aquí de servirle al Señor? Bueno, yo por ahora estoy observando, estoy mirando, voy a ver. O sea, ellos son así. Ellos no lo van a espelucar así, no lo van a mover. Es más, las profesiones que tienen ellos son profesiones relajadas. Muchos de ellos les gusta esa profesión, eso es su característica. Eso no es nada malo ni nada del otro mundo. Hay personas que les gusta ser celadores, otros les gusta tener unas tareas así como que no tengan mucho que la persona meditar, grabar, o sea, no lo muevan mucho, o sea, que lo dejen quietecito allí, que sea algo repetitivo, se vuelven rutinarios. Son personas que son rutinarias, su vida es rutinaria. Son así, son temperamentos. Por eso esta enseñanza estamos hablando de temperamentos. Y así los hay en todas las esferas, en todos los liderazgos. Hay pastores, hay líderes, profetas y ministros que son flemáticos, son demasiado relajados. O sea, para que se perturbe, tiene que suceder algo que le mueva la silla, porque si no, él sigue así en la silla, quietecito. De aquí no me mueva, yo estoy sabroso así. Que la vida pasa y yo miro el desarrollo de la vida, pero yo soy un observador. Ellos son muy observadores, pero no se introducen, o sea, no se comprometen. Es más, muchas veces cuando llegan a una empresa, ellos toman un cargo, ellos nunca se preocupan por ascender. Ellos donde lo tienen puestecito, ellos también, si alguna vez lo asciende por tiempo de trabajo. O sea, tiene 20 años haciendo lo mismo. Entonces lo asciende ya por desgaste del tiempo. Pero ellos no van a hacer algo para subir, porque su temperamento los mantiene de esa manera. Una de las fortalezas, vamos a hablar de la fortaleza del temperamento flemático, y es que el Señor les da a ellos el ser tranquilo. Son cumplidores, son eficientes, son diplomáticos. O sea, nunca va a haber un flemático espelucarse por decirte 3, 4 cosas, a menos que tenga otra combinación de otro temperamento. Son confiables, son organizados, son prácticos y a todo lo ven con sentido del humor. Estas son las fortalezas de este temperamento. Son confiables, organizados, prácticos, cumplidores, eficientes y súper tranquilos. Entonces, mi hermano, en esta tarde vamos a dejar aquí este temperamento flemático en las fortalezas y mañana vamos a hablar de las debilidades. Dios poderoso les bendiga y oramos para que mañana el Espíritu Santo nos ayude en todo para poder tener un mañana de victoria. Señor, he venido a este lugar nuevamente a traer esta enseñanza sobre los temperamentos. Ya sé que algunos de mis hermanos que han escuchado la fortaleza y la debilidad de los temperamentos ya se están ubicando cuando tú permitas, Señor, que a través de la enseñanza ellos puedan de alguna manera conocer sus fortalezas y sus debilidades, las lleven al altar, para que en el altar tú las perfecciones. Lo que haya que quitar, quitarlo. Lo que haya que arrancar, arrancarlo. Lo que haya que renunciar, renunciar. Pero más que todo, Señor, que las fortalezas que tú le has dado a cada uno de estos temperamentos
sean de bendición para estas vidas. En el nombre de Jesús. Te damos gracias, Señor, por habernos permitido llegar hasta aquí. Y mañana nuevamente a las 4 vamos a estar para terminar ya esta enseñanza y entregar el test a cada uno de mis hermanos que se conectan con este programa Bajo el Fuego de la Verdad. Bendiciones, amados. Dios los guarde. Tengan una noche, sueños tranquilos, relajados, en el nombre poderoso de Jesús. Dios los bendiga. Que viene del cielo, escuché la voz que viene del cielo, es la voz de mi Señor, de mi Padre bueno, es la voz de mi Señor, de mi Padre bueno. Escuché la voz que viene del cielo, escuché la voz que viene del cielo, es la voz de mi Señor, de mi Padre bueno, es la voz de mi Señor, de mi Padre bueno. Me rodeaste de riquezas, me llenaste de esperanza, todo lo que yo he logrado es porque en ti tuve confianza. Hoy les dejo ver al mundo mi manera de ser, les digo que hablo contigo y no lo pueden creer. Escuché la voz que viene del cielo, escuché la voz que viene del cielo, es la voz de mi Señor, de mi Padre bueno, 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 es la voz de mi Señor, de mi Padre bueno. Con lo que llevo vivido, hasta ahora voy ganando. No hago ruido ni alboroto, con mis hechos voy hablando. Si me miras a los ojos, podrás ver mi corazón.